De regreso con todos ustedes después de esa breve pausa con nuestros patrocinadores. Y recuerden que usted, si quiere activar su negocio, aproveche la promoción de incluso el 50% dentro del precio normal. Aprovechelo porque solamente dura estos días, solamente tiene una vigencia hasta el 30 y estamos hablando que le quedan más o menos una semana solamente. Pregunte al 713-118-9280, al 713-118-9280 o al 7221-6819-72. Puede usted preguntar sobre esta promoción. Así es que para que juntos reactivemos la economía de los negocios, que de eso se trata, para empezar a llegar a una clara normalidad, pero además hay que seguirnos cuidando. Ya tenemos en la línea a nuestra experta en salud, a la doctora Esther Bucio. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Buenos días a todos tus radioescuchas y también a tu equipo de trabajo. Muy bien, y esperando que también ustedes se encuentren de la misma manera. Sí, así es. Pues aquí con días bonitos, regresando de los festejos del Día del Padre, todo bonito, mágico, musical. El tema del día de hoy, que es sobre cómo ayuda la terapia de hipnosis dentro de la medicina. Platícanos un poco al respecto, que tú eres experta además en este tema. Sí, David, fíjate que cuando nos hablan de hipnosis, siempre pensamos en este programa que se ha visto por televisión o programas de televisión donde lo manejan desde un punto de vista artístico, risorio y hasta un tanto de burla, ¿no? Claro. Donde ponen a bailar a una persona, donde lo ponen a decir tonterías, donde lo ponen en posiciones raras incluso. Uh-huh. Fíjate que aquí vale mucho la pena, como tú siempre lo has comentado en tu programa, tratamos casi siempre temas que son tan comunes y que a veces no tomamos importancia, pero fíjate que justamente el hecho de hablar del sueño, de cómo reparar o tener un sueño reparador, cómo nos afecta nuestro estado inmunológico, y al ver precisamente un tipo de terapia que nos pueda ayudar precisamente a conciliar el sueño, pues llegó el tema de hipnosis. Entonces, para poder iniciar un poquito, fíjate que la hipnosis tiene muchísimo tiempo que se ha estado utilizando. Imagínate que si hablamos un poquito de historia, viene desde hace 3.500 años con los egipcios. ¿Okay? O sea, es un tema que sí se manejaba, que sí los sacerdotes, los brujos lo utilizaban precisamente para curar. Incluso a la hipnosis en aquel tiempo se le decía la cura del sueño. Y precisamente quienes dan este tratamiento como fines médicos, pues tanto eran como los egipcios, Grecia, Babilonia, los persas, uh-huh, incluyendo los mayas. Entonces, justamente cuando se veía esta parte de poder descansar bien y todo, se dieron cuenta que podían precisamente ayudar a los pacientes. Se puede ayudar a los pacientes en términos, por ejemplo, con terapia de hipnosis se maneja el estrés, se maneja la ansiedad, la depresión, también el manejo de emociones, también para lo que es la fibromialgia, las migrañas, las adicciones, pacientes precisamente con tendencias suicidas o pacientes con trastornos alimenticios, incluyendo cuando llegan a ser problemas de tipo psicológico, disfunciones sexuales. Si lo manejamos desde un punto laboral, ayuda mucho en cuestión de cambiar hábitos a nivel laboral, la relación de familia, satisfacciones precisamente laboral, y bueno, lo que nos lleva también a veces a lo que es el tratamiento del insomnio.
Y esto es sin dar un medicamento. Aquí vale mucho la pena empezar a hablar sobre qué es la hipnosis, porque podemos decir, bueno, me van a dormir, me van a decir que me ponga a bailar o que cuente toda mi historia. Claro. No se trata de eso. Fíjate que la hipnosis, como la palabra nos dice, viene del griego hipnos, que significa sueño, ¿sí? Y sis, que significa acción o proceso. Entonces, precisamente la hipnosis es un proceso de acción para inducir un sueño profundo. Entonces, cuando nosotros como terapeutas o como se me fue la palabra, que practicamos la hipnosis, perdón, nosotros precisamente hacemos que la persona, en primer lugar, quiera ser atendida bajo este tipo de terapia. Entonces, yo lo que les digo a mis pacientes, miren, no los voy a poner a hablar, no van a hacer cosas raras. ¿Por qué? Porque finalmente, si tú me otorgas la confianza, vamos a trabajar precisamente desde tu inconsciente para que tu consciente descanse tantito y me permita saber cuál es el problema que te está generando la migraña, el estrés, la depresión, etc. La adicción, todo esto que ya habíamos comentado. Así es. Lo importante de esto es que entramos este estado de trance, el paciente está en un estado de relajación, donde todo tu cuerpo, tus músculos, tus huesos entran en un estado de relajación. La respiración es tranquila, baja la presión arterial durante el proceso de trance, y esto permite al terapeuta poder precisamente trabajar desde el estado inconsciente del paciente. Entonces, al paciente se le da precisamente este tipo de terapia para manejar todos estos padecimientos que ya habíamos comentado, pero la intención es que dejemos grabado precisamente en el inconsciente palabras, frases que puedan ayudar a que la persona, cuando tenga que despertar, se sienta mucho más relajado, con más confianza. Incluso a mí me dicen los pacientitos, no, es que no me había quedado dormido durante tanto tiempo, y muchas veces el mismo paciente dice, es que siempre le escucho. Le digo, es que siempre me vas a escuchar, ¿sí? Lo importante es que precisamente el terapeuta sepa llevar la sesión para que el paciente precisamente se despierte tranquilo y con toda la fortaleza que se necesita para seguir adelante en todo el día y todos los días. Lo importante es que precisamente acudan con una persona que lo pueda hacer y que obviamente no se dedique a espectáculos, ¿no? Porque en espectáculos pues sí entran en un estado de trance, pero aquí lo importante es de que no va más allá de nuestro código moral. Es que ahí, en ese tipo de cuestión, perdón que te interrumpa, nada más como dejar ahí el antecedente. Para el tema de espectáculos simplemente es un meramente entretenimiento, es decir, te dejan en trance para que hagas cosas, pero no trabajan en tu psique, no trabajan en ti como persona, simplemente en ese momento para que dormido hagas cosas y se acabó y ya hasta ahí quedó. Y acá en lo que tú haces o en lo que hacen, ocupan la psicología para la medicina, pues es para generar y quitar problemas, ¿no? Así es, David. A lo que yo le en esto de que no los pongo a hablar, no les pido que hablen porque forma parte de dar ese respeto al paciente como tal. Prefiero que duerman, que recuerden todo lo que están haciendo durante el trance, y cuando despierten, como lo van a recordar, prefiero que lo digan, lo platiquen y reforzamos lo que ya se hizo en terapia. Entonces, lo que yo les digo a los pacientes, no vas a hacer nada que no esté de acuerdo a tu código moral. Claro. Un ejemplo de ello, yo te puedo hipnotizar y decirte, David, dame todo tu dinero. Si en tu código moral está el que me puedas dar todo el dinero, voy a salir ganando. Pero claro, si en tu código moral dices, bueno, pero ¿por qué le voy a dar todo el dinero? No la conozco o no tengo toda la confianza. Y simplemente en tu código moral vas a decir, no. Simplemente es como si te digo, vete a robar el banco o asalta a tal persona. Si está en tu código moral, lo vas a hacer. Claro. Si no está en tu código moral,
no lo vas a hacer. De ahí que precisamente la hipnosis, que se utiliza precisamente como medio de entretenimiento, buscan personas que precisamente sean mucho más extrovertidas, que no sean penosas y que no les cause problema este tipo de exhibición. La parte terapéutica, lo único que necesita el terapeuta es que el paciente sí quiera entrar a este tipo de terapia. Es como el pedir permiso, ¿sí? Claro. El paciente queriendo estar haciendo esta terapia, el paciente ya lleva de gane, yo diría que un 60-70%. El resto lo hace el terapeuta. Que de hecho ese es un principio, además, para el tema de la hipnosis, el que la persona te dé permiso. O sea, de repente lo vemos en la tele, como bien lo marcas, y muy famoso el Tony Camo, por ejemplo, que llega, te toma la mano, te da el jaloncito y te hipnotiza, pero los permisos pueden ser verbales o pueden ser de facto, de hecho. Al momento que tú estás aceptando pasar ahí al escenario, pues estás dando el permiso y ya sabes a qué vas a ir. Exactamente. Si alguien, algo que les quiero comentar a la gente, no le tengan miedo a este tipo de terapias, porque si tú no tienes no le das permiso de estar en trance, no te hipnotizan. Así pasa, incluso yo lo he visto en algún momento en algunos espectáculos, que bueno, tengo dos amigos que se dedican al espectáculo con hipnosis, y finalmente platicando con ellos, de repente me dicen, es que hay gente a la que no le hipnotizas aunque quieras, porque no te dan permiso, y lo primero que te tienen que dar es eso, darte esa voluntad para poder meterlo en trance. Entonces, acá en el tema de la medicina, pues el principio es el mismo, de dar permiso. Así es. Y precisamente ahí a nosotros como terapeutas nos permiten trabajar de una manera adecuada, y de ahí precisamente es ganarte la confianza con el paciente, ¿sí? Ganarte la confianza donde el paciente nos menciona, ¿sabe qué? Pues vi a tal situación como si realmente la viviera. Un ejemplo, ahorita me recuerdo a una persona que precisamente no pudo despedirse de un familiar que falleció, y dice, todo fue tan rápido que no tuve oportunidad de nada. Entre los trámites, no tuve ni tiempo de llorar, no tuve el tiempo de despedirme, y pues ahorita ando con un estado terrible entre ansiedad y depresión. Se sometió a la terapia y precisamente terminó ese ciclo que fue la despedida. Terminando el proceso de hipnosis, dice, ¿sabe qué? Eso era lo que quería hacer, eso era lo que me faltaba, y realmente siento que terminé un ciclo, y afortunadamente mejoró mucho su estado anímico. Entonces es cuando nosotros como terapeutas decimos, perfecto, o sea, esto es una herramienta más que me puede ayudar para mejorar el estado del paciente. Como comentaba, por ejemplo, situaciones de estrés. Ahorita podemos decir que creo la mayoría manejamos una situación de estrés. Así es. Y a veces somos resistentes, no queremos, y estamos como que haciéndonos manita de puerco a no querer tomar un medicamento. Esta sería una opción que se puede utilizar, y que el paciente en un momento dado, como bien dices, no es tener miedo, finalmente es algo muy trabajado, y lo importante es sí acudir con personas que tengan la preparación, porque también un mal procedimiento de la terapia de hipnosis puede generar más ansiedad generar un estado de depresión si es maltratada. Sí, claro, porque finalmente el entrar a la psique humana, entrar a la situación de lo que es el pensamiento, y más en esta situación de hipnosis, pues finalmente si no haces bien las cosas, pues truena, finalmente lo dejas peor, o simplemente digo, a lo mejor no lo dejas, diría la palabra común, no lo dejas tonto, no lo dejas lelo, no, pero para nada. Finalmente no haces bien las cosas, y en lugar de ayudarlo empeora. Por eso sí hay que ir con un profesional.
Sí, fíjate que bien lo comentas, no te maltrata físicamente, pero sí en el estado emocional, te quedas alterado, te quedas inquieto, andas, como dicen, desencajados, no Claro, alcanzas a comprender qué fue lo que pasó. Entonces, esto me está dando como respuesta que no fue bien inducida ni bien trabajada el proceso de hipnosis. así es. En este caso, ¿cómo sabemos que me están dando una buena terapia de hipnosis? Durante la terapia, y después de la terapia, David, el Ujú, paciente precisamente va a tener todo lo contrario ahorita a lo que estábamos mencionando. El paciente se siente con más atención hacia el problema que se está enfocando, va a tener pues, pensamientos más adecuados, los mismos sentimientos van a ser más tranquilos, las emociones, su conducta va a estar mejor y tranquila. Entonces, durante el proceso de hipnosis, el paciente tiene una tranquilidad profunda, ¿sí? Está en un estado de relajación, nunca es inquietante, y si llega a presentarse este tipo de inquietud, se debe de parar la sesión y precisamente hacerle mención, volverle a hacer mención al paciente que esto es un tratamiento para él, que tiene la oportunidad de, de, de probarlo para tener una mejoría. De ahí es donde precisamente el terapeuta debe de estar preparado precisamente para poder llevar y conducir la sesión de hipnosis. Algo importante, y precisamente con estos estados psicológicos y mentales, David, la única contraindicación, bueno, las contraindicaciones de ujú, la hipnosis es obligar al paciente que entre a una sesión. No se claro. puede. Lo segundo, padecimientos mentales ya de tipo psicótico. Ya. Si el paciente padece de un trastorno bipolar, una esquizofrenia o ha tenido brotes psicóticos, aquí se debe de evitar el hacer este tipo de terapias. ¿El Claro. por qué? Es porque precisamente su estado mental no está en condiciones adecuadas para que una persona pueda guiarlas. En ese momento sí podemos complicar el estado mental del paciente, y aquí no se utiliza, no, afortunadamente no he tenido personas que hayan tenido estos padecimientos para llevarlas a este proceso, pero no hay buenos resultados. Simplemente el paciente puede estar más alterado que a un principio. Por eso está contraindicada en esos momentos. Claro, porque además su nivel de concentración no es el mismo para una Exactamente. cuestión natural, entonces supongo que no entra al trance o a la hipnosis como tal, seguramente una parte se queda fuera de eso y es por eso que no es posible, ¿verdad? Así es. Entonces, por eso siempre que me consultan y me dicen, oiga, Fabi, bueno, estas son las contraindicaciones, tiene o ha padecido un brote psicótico, que a veces no lo conocen, les explico de cuál es la sintomatología, pero normalmente el paciente ya lo sabe, y es cuando decimos aquí no se puede. Otra donde pues es que me trajo mi mamá, o me dicen que esto me va a ayudar, pero pues yo tengo esa reserva y la verdad pues, no quiero, pues simplemente no se puede trabajar así, y se le dice, se le habla al paciente cómo son las situaciones para que pueda precisamente aprovechar. Yo siempre les digo, es una oportunidad. Si no te gusta, no te sientes cómodo, puede ser la primera y la última, pero date la oportunidad. Así es. Sí, fíjate que es un tema muy, muy interesante. A mí desde siempre me ha llamado la atención. He leído al respecto sobre este tipo de cosas. Porque digo, trato de ser multidisciplinario para poder entender. La propia profesión lo exige. Quienes Sí, nos dedicamos al periodismo de a de veras, pues somos personas que leemos todo el tiempo, revisamos artículos, revisamos cosas. Y el día de ayer, por ejemplo, platicaba con los escuchas sobre precisamente el poder de la palabra, es decir, el poder del habla, que eso también dentro de la situación psicológica pues es programación. Digo, hay una disciplina que se llama neurolingüística que va así es. relacionada precisamente
con esa situación de autoprogramarnos o programar a los demás. Y en ese sentido te iba a preguntar también, en algún momento leía un artículo sobre cómo programar a los hijos. Híjole, claro que sí. Y en ese artículo estaba muy padre, donde tú le ibas comentando algunas situaciones a tus hijos cuando ellos están dormidos, pero no precisamente dormidos como tal, sino en la primera etapa del sueño, porque posteriormente pues ya es distinto el asunto, según ahí lo manejaron en el artículo. Primera o a más tardar la segunda etapa para poder ayudarles en sus comportamientos, sus conductas. Seguramente tú nos puedes decir mucho al respecto, pero el tiempo se nos está terminando. Tenemos 30 segundos. ¿Te parece si este tema de cómo programar a nuestros hijos lo dejamos para la siguiente charla? Me parece fabuloso, porque sí es muy importante, y qué mejor dar una ayudadita nosotros como padres, porque fíjate que aquí acabas de decir algo muy importante. La palabra de nuestros padres es un dulce a nuestros oídos y a todos nuestros sentidos. Sí, entonces, lo que papá, mamá nos dice, nos toca, nos ve, es una manera de estar programando a nuestros hijos. Y pues les voy a dar un tip. Me encanta la idea. A mí me funcionó, me sigue funcionando, y qué mejor hacerlo desde el punto, desde la parte del cariño, desde la parte del amor que tenemos a nuestros hijos, David. Claro, perfecto. Sí, a mí te iba a comentar eso hace un momento, pero dije, dejo que termines, porque en algún momento, platicando, me decían, es que de repente están muy buenas las charlas con los especialistas, pero de repente los interrumpes mucho. No, está muy bien. Y yo les decía, yo trato de no hacerlo tanto ya, pero estoy acostumbrado a una charla dinámica. En esa charla que normalmente pues se da en una reunioncita de café donde tú interrumpes, y es que acá si no vas interrumpiendo, de repente se nos va el avión, de repente ya no preguntamos lo que se debe. Pero en esa misma, no lo hago con todo respeto. Claro que sí, y sobre todo saber los puntos de vista, ¿no? Saber precisamente esas interrogantes que están ustedes como escuchas, y que puede ser algo como retroalimentación también para nosotros como las personas que nos dedicamos a hacer este tipo de terapia. Así es, pues ya te comprometí para la siguiente charla. Vamos a hablar sobre la programación de nuestros hijos. Claro, ¿no? Que sí, y será un placer, y es algo muy bueno, porque también la hipnosis se utiliza muchísimo, por ejemplo, para los estudios, para los deportes, e incluso para algún tipo de fobias. Exactamente. Fíjate que nada más les voy a dar un ejemplo muy rápido, y si me equivoco, corrígeme, doctora. Yo siempre les he dicho, cuando pongo el ejemplo de que nosotros podemos programar a la gente que está cerca de nosotros, pero además a nosotros mismos también podemos hacerlo, incluso en este tema de conciencia. Y lo hacemos, por ejemplo, cuando los niños un fin de semana están jugando, tú estás platicando en una charla, en una fiesta, el niño se sube ahí a una barda, un barandal, el niño no se ha caído, ya fue 1, 2 veces, ya regresó y no ha pasado nada, y entonces la mamá o el papá le dice, bájate de ahí porque te vas a caer. Exacto. Bájate que te vas a caer. Y al poco rato, en ese regreso, el niño se cayó. Ya ves, te dije, pues sí, efectivamente, le dijo y lo programó, cuando el niño no pensaba y no estaba en su memoria, en su cabeza caerse, ni en su pensamiento. Su pensamiento era divertirse, era pasar bien, y no pasaba nada. Y pasa mucho. Yo lo veo a veces incluso con mis compañeros de universidad, que no falta el que dice, voy a reprobar el examen, y lo reprueban, y lo reprueban feo. Y yo entre mí dije, no, pues ya pelaste, desde que estás diciendo que lo vas a reprobar ya. Yo siempre digo, me preguntan, ¿y cómo crees que va a estar el examen? Fácil. Pero pues es normalmente la materia en la que la mayoría le sufre es derecho penal o derecho fiscal en algún momento. Es de las 2 materias que estamos llevando. Y
En penal, bueno, ya es el tercero, en fiscal es el primero todavía, pero pues quienes no le saben un poquito a los números, a impuestos y cosas de esas, pues sí pues sí sienten complicado el tema. Ajá, entonces dice, no, es que yo lo voy a reprobar. No, pues si ya desde ahí empezaste con eso, mi idea siempre es pasarlos y salir bien. Así eso forma parte de una programación y precisamente la hipnosis nos ayuda a tener este tipo de programas. ¿Qué mejor? Los programas que van a ayudarnos para ser una mejor persona, David. Así es, pues danos tu último comentario, doctora, y también algún número telefónico o cómo te podemos localizar si alguien quiere localizarte. Claro que sí, David. Recordar un poquito que la hipnosis no es nada de brujería, nada de temas ocultos, al contrario, es un tipo de terapia que actualmente se está utilizando cada vez con mayor fuerza. ¿Y qué ciencia? Solamente, exactamente, y sobre todo acudir con una persona que sí lo pueda realizar, que esté certificado precisamente en este tema. Y pues David, me pueden localizar en mi número celular, que es el 72 21 72 95 25, con toda la seguridad que damos para darles un tratamiento adecuado, y en Instagram como doctora@Bucio. Y será un placer atenderles si llegan a tener algún tipo de dudas. Excelente, pues muchas gracias, doctora. Vamos muy rápido a mensaje de nuestros patrocinadores y regreso con todos ustedes. Viene ya la reflexión y también tenemos más música, y además vamos a seguir platicando sobre este tema que iniciamos el día de ayer, que es el poder de la palabra, el poder de la habla, el cómo configurar nuestras propias palabras para que nosotros mismos pues vayamos programándonos, pero además de eso, que siempre tengamos esa buena vibra, que andemos todo el tiempo felices, pero además también tranquilos, porque si de repente tú te levantas y dices, hoy me va a ir bien, así te va a ir. Si tú te pones en el espejo, sonríes y simplemente lo haces, inmediatamente el ánimo cambia. Eso también es programación. Así es que vamos de rápido a mensajes y regreso con todos ustedes. Soy David Arellano Ortega, escuchas el 94.1 FM, la radio de la gente inteligente.